about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Buenos días, nos encontramos esta mañana con Guillermo Hernández. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. No sabía si ibas a seguir con la introducción. Bueno, la verdad es que es mi primera entrevista, así que hago de manera formal. La primicia. Creo que tengo más nervios yo que tú. Tú acabas de publicar un libro, se llama Filosofía de Autobús. Un título que llama poderosamente la atención, ¿verdad? Dime, ¿cómo nació la idea de Filosofía de Autobús? Bueno, Filosofía de Autobús nace como una necesidad y como una respuesta al tedio, porque viajo mucho en autobús, cada día viajo en autobús, no sé, tomaré 3, 4 autobuses al día, y entonces a veces es un poco aburrido viajar en autobús. Claro, puedes hacer muchas cosas, puedes leer, escuchar música, ir viendo por la ventana, pero bueno, a veces es más divertido escuchar lo que dicen las personas, que no siempre lo busco. Filosofía de Autobús nace un día que voy viajando en autobús y una mujer va mirando por la ventana, pero ella va sentada en el asiento que da a espaldas del conductor, o sea, que queda en contra de todos los pasajeros que van sentados viendo hacia el frente, obviamente. Y la mujer dice, qué diferente se ve todo viendo para atrás. Y claro, a mí al principio se me hizo muy obvio lo que decía, porque claro, esta mujer iba sentada en el autobús y nosotros íbamos de pie. Claro que para ella era mucho más diferente ir sentada que ir de pie. Pero después me puse a pensar y me di cuenta que realmente la mujer tenía razón. Ella veía el escenario o el paisaje que yo estaba viendo con unos milisegundos de retardo. Entonces realmente ella veía las cosas diferentes que yo. Y luego me llamó mucho la atención su comentario y lo publiqué en Facebook. Y a partir de ahí comencé a hacer publicaciones en Facebook con conversaciones que yo iba escuchando en el autobús. Y así es como nace. Muy interesante la historia de cómo nace Filosofía de Autobús, pero te das cuenta que las bonitas cosas nacen así de repente, ¿no? Sí, realmente esto no estaba planeado, simplemente realmente comencé con esta historia y luego a la semana publiqué otra y luego cuando menos me di cuenta ya tenía 2 años publicando cosas en Facebook. Pues mira, pero me llama la atención una cosa, ¿por qué utilizar la palabra filosofía? ¿Por qué utilizar esta palabra en una recopilación de relatos que transcurren en un autobús? O sea, podía ser utilizado cualquier otra palabra, pero filosofía. Claro, lo que pasa es que filosofía de autobús es porque es un reflejo de la sociedad donde estoy. Realmente la gente cuando habla por teléfono, sobre todo dice su forma de pensar, su forma de sentir, y no tiene ningún tipo de barrera, porque parece que cuando la gente habla por teléfono parece que todos desaparecemos. Ya parece que están ellos solos en el autobús, ¿no? Toda la gente grita y hace aspavientos y mueve los brazos como si lo estuvieras viendo. Entonces realmente es una forma o una transmisión de todo lo que la gente piensa. De hecho, cada uno de los relatos está escrito de tal manera que se respeta totalmente la forma de hablar de las personas, se respeta el vocabulario de cada una de ellas y entonces es la forma de pensar del barrio donde yo estoy. ¿Todos los relatos que salen en este libro son reales o le has hecho algún cambio, le has maquillado alguno o tal cual? No, todos los relatos son tal como van hablando las personas, no he cambiado nada. De hecho, las palabras que están mal dichas, las palabras que están mal pronunciadas, aún así aparecen en el libro. Es un fiel reflejo de lo que yo escucho. Lo que sí es cierto es que el proyecto comenzó primero arriba del autobús, solamente en el autobús, pero claro, conforme fue pasando el tiempo, empecé a tomar conversaciones también en la parada del autobús. Entonces tengo ahora conversaciones del entorno, el entorno junto al autobús y dentro del autobús. O sea, todo lo concerniente a un viaje, ¿no? Todo lo concerniente a un viaje. Y también tiene la característica, mis viajes, es que yo tomo 3, 4 rutas también al día. Y muchas de ellas prácticamente son turistas, porque es una zona turística, y mucha gente que trabaja. Entonces prácticamente el autobús que yo viajo es turistas y gente que trabaja en la zona. O sea, tiene bastante de donde coger. Sí, claro. Sí, ahí va bastante. Aunque claro,
los turistas por lo regular hablan siempre del mismo tema. Al final de cuentas, aunque sean turistas diferentes, los problemas son los mismos. A qué hora pasa el autobús, que en el hotel no había buena comida, las camareras de piso se quejan de su jefa todo el tiempo en los autobuses. Entonces, al final de cuentas, las conversaciones se van ciclando. Entonces aquí la labor es ir separando las conversaciones, que tengan un interés para todos y que sean divertidas. O coger otra ruta de autobús que vaya a otros sitios. Bueno, esto es interesante porque realmente yo no busco las conversaciones de autobús. Ajá. O sea, yo inclusive soy una persona que cuando subo a un autobús busco la zona que nadie está hablando. Odio que la gente vaya hablando por teléfono, por ejemplo. Por lo mismo que te comento, que gritan y esto. Entonces yo cuando subo a un autobús prefiero las zonas que la gente está callada. Pero es un imán, cuando me siento, y así como me siento en el autobús, que la zona que está más callada, al final de 5 o 10 minutos es la zona que más la gente está hablando. Ajá. Entonces, todas estas conversaciones en realidad han llegado, yo no las voy buscando. Bueno, aclaro, no escoger es tomar. Sí, bueno, depende de qué país estés realmente. Sí, lo digo. Depende de qué país estés. Depende de qué país estamos, sí. Muy interesante lo que me estás contando. Entonces, el trabajo de seleccionar los relatos debe ser un trabajo muy interesante, muy arduo. Pero una cosa, ¿son todos? Y si no son todos, ¿por qué unos y otros no? Bueno, cuando la gente habla en el autobús, a veces realmente la gente ofende mucho, por ejemplo, a otras culturas, ¿no? Esta entrevista está haciendo en Palma de Mallorca. Los autobuses los toma mucha gente. Entonces realmente a veces las personas menosprecian otras culturas o menosprecian a otra gente. Entonces todas estas charlas tienen la característica de que sean entretenidas, que no ofendan a nadie. Y la única selección que hice de charlas es que no ataquen a ninguna cultura en específica, que no haya ningún tipo de menosprecio hacia el hombre o la mujer. Simplemente todas son conversaciones reales que aporten algo, que te entretengan, y la única criba que hice fue esa. No nombres de países y ninguna situación donde alguna cultura quede expuesta de una manera que no es necesaria. Tú nos has comentado que, bueno, obviamente que esto comenzó porque viajas en muchas líneas de autobuses, que tomas 3 líneas, y todavía viajas en esta misma línea de autobús. Y la pregunta más interesante, ¿te preocupa que alguien se reconozca en tus relatos? Bueno, siempre está ese riesgo, ¿no? Siempre está ese riesgo porque la gente que trabaja, pues al final de cuentas nos vamos viendo cada día en el autobús. Pero también creo que las personas a veces cuando ven una historia en un libro, igual pueden llegar a pensar, bueno, esa no es mi historia, se parece a una historia mía, pero no creo que sea... Además tengo una gran ventaja, que muchos escritores, por ejemplo, esta es la portada del libro de Filosofía de Autobús. Afortunadamente mi foto no aparece en ninguna parte del libro, entonces tengo esa gran ventaja. Si alguien compra el libro y se reconoce, bueno, no está mi foto, así que no me preocupa mucho. Afortunadamente, dices, no, pues para ti, pero para nosotros queremos verte un poco más. Muy bien, Guillermo, pero bueno, como tú hablas de idiosincrasia, de filosofía, pues realmente todos nos veremos reflejados en tus relatos de alguna manera, porque estás hablando de la misma idiosincrasia de las personas. Entonces yo creo que cualquiera que lea el libro se ve reflejado en algún momento en alguno de tus relatos. Sí, claro, todos hemos viajado de una forma u otra, todos nos hemos movido alguna vez en autobús, y al final de cuentas las historias son de trabajo, familiares, de amor. Entonces de una forma u otra está reflejado ahí la forma de pensar de esta ciudad y de muchas ciudades, claro. Me gustaría que nos dijese a todo nuestro público si estás trabajando en algún otro proyecto. Cuéntanos, porque yo no te veo que te quedes muy quieto, en una sola cosa. Bueno, por lo pronto estoy con la distribución de este libro y me gustaría publicar alguno más, pero ahora de relatos y de cuentos. Y me gustaría en unos 6 meses, pero bueno, estoy en eso, estoy trabajando en eso. Y en mi Facebook tengo un par de cosas abiertas, voy tomando fotos y haciendo cosillas. Pero bueno, básicamente me gustaría publicar un libro de relatos en 6 meses. ¿Qué consejo le daría a las personas que a veces se pasan la vida quejándose y no ven las oportunidades que se le ve al frente, o que no se dan cuenta que los grandes proyectos nacen del tedio, puede ser? Sí, bueno, básicamente, a ver, yo no soy mucho para dar consejos,
Pero creo que lo más importante es observar. Observar dónde estás parado, observar lo que pasa a tu alrededor, no menospreciarlo, porque tal vez es uno de los errores que cometemos, que vemos nuestro entorno y menospreciamos, pensamos que eso no es importante. Y puede ser que realmente tengas razón, lo que estás viviendo no es importante, pero esa importancia tú se la das. Entonces, vivir bajo el asombro creo que es lo mejor que puedes hacer si quieres crear cosas. Me quedo con eso, ¿no? Que la importancia se la damos nosotros. Exactamente. Tú le das la importancia que tienen las cosas. Aunque alguien no se las dé, si tú le tomas una fotografía o si tú escribes un relato sobre algo, aunque no sea importante, pero ese valor que tú le estás dando es lo que al final vale. Bueno, Guillermo, pero esta entrevista no puede finalizar sin que tú nos leas alguno de tus relatos. Así es un aperitivo, nos va abriendo boca para saber qué nos vamos a encontrar en Filosofía de Autobús. Y claro que sí. Sí, por favor. Mira, te voy a leer un relato que yo le tengo mucho cariño por las circunstancias en las que se dio. Dice así: este mundo me tiene aburrida. Tengo 75 tacos, de los cuales 64 y medio me la he pasado sufriendo. ¿Y ahora qué? Estoy llegando a una edad en que las cosas se me olvidan. Todo se me olvida. Así que con más años voy a olvidar que he sufrido casi toda mi vida. Y yo digo, ¿tanto sufrir para qué? Si lo voy a olvidar un día. No. A mí este mundo me aburre. Y todas las historias son concretas, resumidas y de este tipo. No, y de pensar, ¿eh? Mira, que es el propio pensamiento de las personas. Sí. Bueno, Filosofía Guillermo, de Autobús. Filosofía de Autobús, claro que sí, ahí está el libro reflejado. Bueno, amigos, nosotros les dejaremos el enlace donde conseguir Filosofía de Autobús. También le dejaremos el enlace de Guillermo en Facebook por si se quieren contactar con él para que les dé más información. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Guillermo, por este tiempo que nos has regalado y muchos éxitos. Gracias, Alba. Y igualmente con la página de Soy Alba. Muchas gracias. Turning my head up and down. I'm turning around.